Bueno, ¿cómo les va, chicos? Vamos a ver cómo resulta esto. Primero vamos a empezar explicando un poquitito de qué se trata la materia. Así que bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Así que bueno, acá estamos, les cuento, ¿sí? Más o menos de qué se trata nuestra materia. La educación corporal y motriz, ¿sí? Tiene que ver con tres ejes fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con lo biológico. Esto quiere decir nuestro organismo, cómo funciona, ¿sí? A través de los distintos estímulos que recibimos, ¿está bien? Cómo nuestro organismo va a responder ante el estímulo de la música, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a empezar con las definiciones que son importantísimas para tener en cuenta bien de qué estamos hablando. Entonces tenemos desde la motricidad, ¿sí? Tenemos que cómo actuamos y por qué actuamos. Esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta. La diferencia con el movimiento, que el movimiento es solamente cambiar de posición nuestro cuerpo, ¿sí? La motricidad tiene que ver con algo más profundo, ¿sí? Que involucra a nuestro organismo. Bueno, después tenemos la acción motriz, la coordinación motriz, neuromotricidad, bueno, todo lo que esté relacionado a nuestro organismo y nuestro movimiento, ¿sí? Ahora, en el próximo video vamos a ver específicamente estas dos primeras páginas, pero ahora quería mostrarles los otros cuadernillos que tienen que ver, el segundo, con la parte psíquica. ¿Qué significa nuestra parte psíquica? ¿Cómo nosotros, en nuestra personalidad, respondemos a los distintos estímulos también? ¿Está bien? ¿Qué nos produce la música? ¿Qué nos produce determinadas acciones de nuestros compañeros? ¿Sí? Nuestra personalidad. Fuimos educados en un contexto, ¿sí? Tengan en cuenta que los tres ejes, por más que yo los dividí, constantemente están en interrelación, ¿está bien? La parte psíquica, mi personalidad, ¿sí? Acá, bien, ¿sí? Indica el cuadro, ¿sí? Lo que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿sí? Entonces, bien, acá se involucra la parte afectiva y la sociológica, ¿está bien? Entonces, tener en cuenta esto, que nosotros tomarnos, ¿sí? Al ser humano como un ser integral, ¿sí? Que se compone por absolutamente todos los factores que involucran a la persona, ¿sí? No vamos a hablar solamente del movimiento. A veces nos confundimos y decimos que la materia es expresión corporal, pero bueno, no es solamente la expresión corporal, ¿sí? La expresión corporal es un resultado de determinadas actividades que nosotros hacemos, ¿sí? Y también la podemos utilizar como un contenido, expresarnos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esta diferencia. Y bueno, otra de las cosas que involucra todo lo que es la psicología, ¿sí? Que tiene que ver con la creatividad, con el acervo motor y todo lo que el chico trae consigo desde sus casas, ¿está bien? ¿Cómo fueron educados? ¿Cómo esto influyó en su personalidad? ¿Qué es lo que le está pasando hoy en día? ¿Sí? ¿Y cómo podemos recuperar la confianza en ese chico? ¿Sí? Y por último, tenemos el eje social, que queda bien claro de que nuestra sociedad influye en nuestro movimiento, en cómo nosotros nos comportamos, qué señales utilizamos al mundo, ¿sí? Qué es lo que expresamos mediante nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una imagen, ¿sí? Y un esquema corporal. La imagen, ¿sí? Y cómo nos movemos dice mucho a nuestro entorno, ¿sí? Según cómo nos sentamos, cómo nos educaron, ¿sí? La opinión del otro, cómo nos produce a nosotros determinado movimiento o no. Así que bueno, y bueno, la sociología del cuerpo, intentar hacer movimientos que involucren a los otros, ¿está bien?
mediante una actuación. Yo creo que todos tendríamos que tener una actuación para vivir esa adrenalina del nervio, de que vamos a estar ante otras personas, ¿sí? Y inevitablemente los tres ejes están involucrados en esa actuación, tanto el biológico como el psicológico y el social. Mira esta imagen qué importante. Yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Pasa muchas veces, ¿sí?, que los profes hacen actividades o, no sé, tareas que para el chico quizás son aburridas. Entonces, buscar la forma también de involucrar al chico, que tenga su creatividad, permitirle la participación, y todo vamos a partir desde la definición de educación corporal y motriz. Entonces, la educación tenemos que tener en cuenta que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, como principal, ¿sí? Proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa? Que va a ser un proceso que me va a llevar tiempo, que tengo que buscar las formas de que yo poder avanzar mediante ese proceso. Aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Tengo que pensar desde el punto de vista de la enseñanza, yo como profesor, ¿qué cosas voy a utilizar? ¿Qué herramientas? ¿Cómo me voy a comportar para que ese chico tenga modificaciones en su cuerpo? ¿Sí? Entonces, enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista del niño. ¿Qué cosas le gustan a esa determinada edad? ¿Qué es lo que está bueno que haga, que no haga? ¿Sí? Así que bueno, esta sería la primera impresión, ¿sí?, de lo que sería la materia. Tener en cuenta los tres ejes principales: biológico, psíquico y social. Y partir de la base de educación, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, visto desde el punto de vista del proceso de esa educación y de la enseñanza, yo como profesor, y el aprendizaje, el niño como persona íntegra, ¿sí?, a la cual le voy a permitir que se desarrolle corporalmente. Es importante entender que para mí es la materia más importante de la vida, porque lo que nosotros hagamos en la personalidad de ese niño, nosotros que podemos descubrir y incentivar a que se exprese en sus emociones, en lo que se está pasando, va a servirle para el resto de la vida. El poder quitarse la vergüenza, los tabú y ver el mundo desde otro lugar. Así que bueno, hasta ahora esa sería la introducción y bueno, espero que les guste. Saluditos.